Hola, estimados amigos, soy yo nuevamente, Rafael Baquedano, desde aquí de Tegucigalpa, Honduras. Aquí pasan unos minutos de las 2 de la mañana. Es una noche fresca, una noche en silencio, tranquila. Recién termina de llover. Déjenme decirles que yo estaba dormido y de repente me desperté y se me ha cortado el sueño. Y no porque esté padeciendo de una especie de insomnio, mucho menos. Más bien creo que esto de los encierros producto del coronavirus nos ha cambiado el reloj biológico a muchos de nosotros. Pues bien, aprovechando la coyuntura me dije, voy a utilizar este tiempo para platicar un rato con mis amigos de Benzo Libres y de compartirles algunas de mis desagradables experiencias, dicho sea de paso, con esto de los fármacos controlados o de las drogas psiquiátricas. En esta madrugada, en esta fresca madrugada, les estaré compartiendo algunas de mis experiencias en esa primera fase de abstinencia, a la cual yo he denominado la etapa de la irrealidad. Esa etapa más o menos corresponde a un año posterior a nuestra última dosis de consumo, más o menos un año. Y como es de entender, en esta etapa es donde se presentan los síntomas más intensos, más fuertes, y por lo tanto es una de las etapas más difíciles de sobrellevar. Comencé a tomar antidepresivos y ansiolíticos allá por el año 2005. En aquel tiempo yo estaba pasando por una situación de estrés laboral bastante intensa, bastante complicada, pues en la agencia de publicidad donde yo laboraba estábamos manejando la campaña presidencial de uno de los candidatos más fuertes, quien efectivamente a posterior se convirtió en presidente de la República. Yo era en aquel entonces encargado de gran parte de la logística visual de los eventos presidenciales más significativos. Y como era lógico, todo aquel afán por las responsabilidades me comenzó a pasar factura. Mi agotamiento era evidente, porque trabajaba bastantes horas y descansaba muy poco. Por las noches recuerdo que un dolor en el cuello no me dejaba conciliar un sueño reparador. Así estuve con aquel desvelo alrededor de unos 3 o 4 meses, hasta que se desencadenó en mí una muy baja tolerancia al estrés y en consecuencia también una crisis fuerte de ansiedad. Fue así que alguien me persuadió a visitar un psiquiatra y yo lo consentí, teniendo la esperanza de encontrar una solución a mi insomnio y a mi cansancio. En aquel entonces yo creí que el profesional de la ciencia, entre comillas, me iba a indicar unos días de descanso y me iba a indicar también unos analgésicos para controlar mi dolor del cuello. Pero más bien el psiquiatra me diagnosticó con un trastorno de ansiedad generalizada. ¡Qué patraña! En aquel entonces yo lo que necesitaba era descansar y desanclarme por un tiempo de mi carga laboral. Pero el psiquiatra de inmediato, después de 5 minutos de una entrevista que me hizo, me dijo: usted está padeciendo de ansiedad generalizada. Y como para los psiquiatras este tipo de padecimientos son endémicos, entonces, bueno, en aquel entonces yo no lo sabía. Me recetó un combo de ansiolíticos y antidepresivos que en su mente yo tenía que tomarlos de por vida, porque los psiquiatras consideran las emociones naturales de los seres humanos, como la tristeza, como el luto, como la alegría intensa y como las preocupaciones laborales, como lo que yo estaba pasando. Ellos lo etiquetan como una enfermedad, así lo consideran. Imagínense qué cosa tan ridícula, pues. Pues regresé a la casa convencido de lo que el psiquiatra me había diagnosticado y en mis manos efectivamente traía el combo de drogas
psiquiátrica. Irónicamente, durante 5 años, batallé más por los efectos colaterales o directos de las drogas que me había indicado el psiquiatra que por mi estrés laboral. Porque efectivamente la carga laboral de mi trabajo llegó un momento en que menguó. Pero yo me quedé con el problema de los efectos de estas drogas y, más importante aún, con el problema de haberme convertido en un adicto a estas drogas psiquiátricas. Hasta el día de hoy yo no comprendo cuál era mi afán de desborrar mi realidad y aferrarme a envenenar mi cerebro, porque cuando yo llegué donde el psiquiatra mi cerebro estaba sano y unos meses después, o después de un año, ya mi cerebro estaba enfermo. Al final de los 5 años había acumulado tantas malas experiencias con estas drogas que hasta había perdido el sentido de la vida. Anímicamente me sentía como muerto en vida. Le había restado calidad de vida a mi familia, pues mi existencia se había reducido a estar enclaustrado en mi dormitorio con un control remoto. Mis hijos y mi esposa me pedían que saliéramos a pasear los fines de semana o en mis tiempos libres, y yo les decía que se fueran ellos solos, que yo no tenía ningún deseo. Del ser humano animoso y carismático que yo era antes, ya no quedaba nada. Me había convertido en una persona totalmente visceral y melancólica. Durante este tiempo también investigaba a través de la web y me encontré con páginas muy importantes. Hoy en día se han convertido en páginas muy importantes para mí, de algunas instituciones internacionales que abogan en contra de los abusos de la psiquiatría. Estas instituciones fueron las que me abrieron los ojos para comprender que el culpable del deterioro de mi vida eran estas drogas. Fue así que un día decidí soltarlas y lo hice de golpe, pues yo no conocía mucho sobre estos efectos de la abstinencia. Sí sabía sobre el concepto, pero no entendía lo dramático que eran los efectos de abstinencia de soltar este tipo de drogas. Los primeros 3 días después de haber dejado de consumir mi última dosis, no pasó nada. Entonces me desentendí del asunto porque me dije, si de esto se trata, los síntomas de abstinencia, no tengo de qué preocuparme. Pero al 4.º día, en la madrugada, estaba dormido y de repente me sobresalté de la cama y me desperté bañado en sudor y con una crisis de ansiedad sin precedentes. El nivel de angustia que sentí esa noche era increíble, pues yo sentía que me iba a morir. Después de esa noche comenzaron a aparecer en mi organismo cualquier cantidad de síntomas terroríficos, síntomas de orden psicológico y de orden físico que yo en mi vida creí padecer. Síntomas totalmente desconocidos que me producían una gran incertidumbre, al grado de que en algunos lapsos de todo este proceso perdí la esperanza de vivir. Es más, yo estuve platicando con mi esposa en algún momento y le dije pues que cuidara a mis hijos y que algunos papeles ya estaban arreglados y que se encargara de todo. De eso les quiero hablar en esta noche, de mi experiencia sintomatológica, tanto en la parte física como en la parte psicológica, en esta primera etapa, en la etapa de la irrealidad, como yo le he nombrado. Pero creo que por tiempo, en esta ocasión, solo vamos a hablar de los síntomas de tipo psicológico. Y posteriormente, en un segundo video que hable de este mismo tema, les estaré hablando de los síntomas de tipo físico.